Casi firmo el acta de defunción de mi propio legado porque llegué a creer que mi mente se estaba apagando. Mi nuera, Valeria, me tendió una taza de café solo con esa sonrisa gélida y perfecta que ella reserva para las fotos de beneficencia. En ese momento, Diego, un joven técnico de sistemas que apenas lleva 3 meses en la empresa, entró en la sala de juntas con una tableta en la mano. Fingió tropezar con el cable del proyector y, al apoyarse en mi hombro para no caer, dejó caer un pequeño dispositivo sobre mi regazo mientras me susurraba al oído. Don Iván, mire su reloj. No beba. Confíe en mí. Miré la pantalla de mi smartwatch bajo la mesa. Había una notificación de prioridad máxima de la app de seguridad del hogar inteligente. Era un clip de audio grabado hace apenas 10 minutos en la cocina de la oficina. La voz de Valeria se escuchaba nítida. Solo es un ansiolítico potente, Pedro. No lo matará, pero lo dejará balbuceando como un idiota frente a los notarios. En cuanto empiece a divagar, firmamos la incapacidad técnica y el imperio es nuestro. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la planta 45. Miré a mi hijo, Pedro, a quien siempre llamé Pedro por sus delirios de grandeza aristocrática, y vi cómo evitaba mi mirada, concentrado en una mota de polvo sobre sus zapatos de 1000 euros. Tomé una decisión en una fracción de segundo. Fingí que se me caía el bolígrafo Montblanc y, mientras todos se inclinaban por puro reflejo servil, intercambié las tazas con la precisión de un trilero de la Puerta del Sol. 5 minutos después, el caos se desató en la sala, pero yo era el único que tenía la mente más clara que nunca. Si alguna vez has tenido que hackear tu propia vida para descubrir que tu familia te está traicionando, dale a me gusta y suscríbete. Cuéntame en los comentarios. ¿Hasta dónde llegaría tu propia sangre por dinero? Mi nombre es Iván Gutiérrez. Tengo 73 años y levanté Logística Gutiérrez desde una furgoneta Ebro destartalada hasta convertirla en un gigante del transporte europeo. Pero allí sentado, en la cabecera de esa mesa de caoba en pleno corazón de Madrid, me sentía como un león viejo rodeado de hienas con traje de Armani. A mi lado estaba Benítez, mi abogado de toda la vida, con un semblante sombrío, y Pedro, mi único hijo. Pedro tiene 40 años, pero sigue teniendo la mirada del niño que rompía sus juguetes para ver qué había dentro. Estaba empapado en sudor, tamborileando los dedos sobre una pila de documentos que me despojaban de todo. El control ejecutivo, el derecho a voto y mi dignidad. Me habían hecho creer que tenía demencia. Valeria me recomendó un especialista que, casualmente, ahora sospecho que está en su nómina. Me decía que mis despistes eran el inicio del fin. Sugería que me retirara a Marbella, a ver los barcos pasar. Y yo, cansado de luchar contra el tiempo, estaba a punto de rendirse. Valeria entró de nuevo en la sala, rompiendo el silencio sepulcral. Llevaba un vestido blanco de seda que gritaba pureza, pero sus ojos eran puro cálculo. Traía la bandeja de plata con las 2 tazas de porcelana de la empresa. Aquí tiene, suegro, dijo con esa voz de seda. Su café solo, cargado, para que tenga los 5 sentidos puestos en el contrato. Es un día histórico para la familia. Colocó la taza frente a mí y se quedó con su café con leche cremoso. Se sentó junto a Pedro y le apretó la mano con una fuerza que parecía más una amenaza que un gesto de cariño. Vi a mi hijo estremecerse. Estaba pálido, como si estuviera viendo su propia ejecución. Gracias, querida, murmuré. Alargué la mano hacia la taza. El aroma era intenso, pero ahora sabía que bajo ese aroma a grano tostado se escondía una dosis masiva de benzodiazepinas líquidas. De repente, la pantalla gigante de la sala de juntas parpadeó. Era Diego desde el control técnico. Perdonen las molestias, don Iván, estoy terminando de configurar los sensores de presencia y el micrófono ambiental del sistema de seguridad nuevo. Sigan con lo suyo, dijo a través de los altavoces. Valeria bufó, impaciente.
Termina de una vez, muchacho. Iván, bebe, se va a enfriar. Fue entonces cuando puse en marcha mi contraataque. Fingí un temblor violento en las manos, el mismo que ellos habían usado para diagnosticarme mi supuesta enfermedad. Dejé que el bolígrafo rodara bajo la mesa, justo hacia los pies de Valeria. Vaya por Dios. Mis manos de papel. Refunfuñé. Me agaché. Bajo el amparo de la mesa, mis ojos se encontraron con los de Diego, que me miraba a través de la cámara de la PECAM instalada para vigilar a los perros en la oficina. Me hizo una señal imperceptible con la tableta. Con un movimiento rápido, intercambié mi café negro por su café con leche. Cuando volví a incorporarme, las tazas estaban en su lugar, pero el contenido era el opuesto. Siento la torpeza, dije, limpiando la pluma. Cogí el café con leche que ahora estaba frente a mí. Odio la leche, me sienta fatal al estómago, pero di un trago largo y profundo. Era empalagoso, lleno de azúcar para ocultar cualquier rastro del fármaco que ella creía que yo estaba ingiriendo. Valeria se relajó. Pude ver cómo sus hombros bajaban 3 centímetros. La tensión desapareció de su rostro y, por pura inercia o quizás por esa arrogancia de quien se cree vencedor antes de tiempo, cogió la taza que tenía delante. Mi taza. La muerte líquida que ella misma había preparado. Dio un trago generoso, saboreando el café negro mientras me miraba con una chispa de triunfo en los ojos. Terminemos con este trámite, Iván, dijo ella, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. Firma y podrás irte a descansar. Mañana todo será más fácil para ti. Puse la pluma sobre el papel. Empecé a leer la letra pequeña con una lentitud exasperante. Le hice a Benítez preguntas absurdas sobre la responsabilidad civil en el transporte de mercancías peligrosas. Necesitaba que el tiempo corriera. Pasaron 3 minutos. Valeria empezó a parpadear con fuerza. Se frotó la nuca y su mirada empezó a perder el foco. ¿Habéis subido la calefacción?, preguntó con voz pastosa. No, Valeria. Está a la temperatura de siempre, respondí con una calma glacial. 5 minutos. Ella soltó una risita nerviosa, totalmente fuera de lugar. Miró a Pedro y le acarició la cara, pero su mano aterrizó en su nariz. Pedro. Tienes 3 ojos. Qué gracioso. Balbuceó. Los abogados se miraron entre sí, desconcertados. Pedro se puso de pie, aterrado. Val. ¿Qué te pasa? Estás diciendo tonterías. Valeria intentó levantarse, pero sus piernas eran de gelatina. Se apoyó en la mesa, tirando varios documentos al suelo. Señaló a un punto vacío en la pared y empezó a gritar. El barco. Pedro, el barco de Marbella ya es nuestro. Dile al viejo que se calle. Dile que firme antes de que se me cierre el mundo. De repente, sus ojos se pusieron en blanco. Intentó decir algo más, pero solo le salió un murmullo ininteligible. Sus brazos convulsionaron ligeramente, golpeando su propia taza y derramando el resto del café sobre el contrato millonario que yo debía firmar. Se desplomó sobre la alfombra como un fardo de ropa sucia, roncando profundamente en un sueño químico e irreversible frente a toda la junta directiva. Llamada a emergencias. Gritó Pedro, cayendo de rodillas junto a ella. Papá, algo le pasa. Me levanté lentamente. No había rastro de demencia en mi mirada. Miré a Diego, que desde la puerta de la sala de juntas me hizo un breve gesto de aprobación con la cabeza. No hace falta urgencia vital, Pedro, dije con una voz que hizo que los abogados se quedaran petrificados. Solo necesita dormir. Y tú necesitas darme muchas explicaciones. Me quedé perfectamente inmóvil, observando cómo mi hijo intentaba despertar a una mujer que acababa de confesar sus pecados en medio de un sueño inducido por su propia avaricia.
Los abogados le aflojaban el cuello a Valeria, mientras Benítez llamaba a los servicios médicos de la torre. Pedro sollozaba, sacudiéndola por los hombros, con un pánico que olía a culpa desde 1 kilómetro de distancia. Miré el café con leche derramado, esa mancha dulce y pegajosa sobre la alfombra de diseño, y luego miré a mi hijo. Él levantó la vista hacia mí, sus ojos eran dos pozos de terror. Sabía perfectamente qué había en esa taza porque él mismo había ayudado a elegir la dosis. Pedro, dije. Mi voz sonó como el crujido de un glaciar, firme y peligrosa. La supuesta niebla de mi cerebro se había disipado, reemplazada por una descarga de adrenalina pura. ¿Qué le pasa a tu mujer? ¿No decíais que yo era el que estaba enfermo? No respondió. No pudo. Los paramédicos del edificio llegaron en 3 minutos. Mientras subían a Valeria a la camilla, ella empezó a balbucear sobre barcos en Marbella y el viejo ya no cuenta, una confesión narcótica frente a los notarios que grababan todo con la mirada estupefacta. Me puse de pie, me abroché la chaqueta y miré a Benítez. La firma queda cancelada por tiempo indefinido, sentencié. Pero Iván. Los inversores. Balbuceó el abogado. He dicho que se acabó. Rugí, golpeando la mesa. El sonido resonó como un disparo. Me giré hacia Pedro, que temblaba como un niño pillado en una falta grave. Vete al hospital. Averigua qué ha tomado, porque sea lo que sea, ese café era para mí. Y reza para que se recupere, porque si abre la boca más de la cuenta, lo siguiente que firmará será tu confesión. Salió corriendo. Me quedé solo con Diego, que permanecía en la esquina de la sala con su tableta. Me acerqué a él. Buen trabajo, muchacho. ¿Cómo lo supiste? Don Iván, instalé los micrófonos del hilo musical ayer. Se quedaron abiertos por un error de configuración. O quizá fue el destino. Los escuché en la cocina esta mañana. Decían que usted era un estorbo necesario de eliminar. Le puse una mano en el hombro. Guarda esas grabaciones en 3 servidores distintos. Y búscame a Rosa. Valeria la echó esta mañana bajo una acusación falsa de robo. Necesito encontrarla antes de que Pedro intente silenciarla también. Salí de la torre, pero no cogí el coche oficial. Necesitaba un médico que no estuviera en la nómina de mi hijo. Fui a una clínica privada en la otra punta de Madrid, bajo un nombre falso. El diagnóstico fue claro. Mi demencia era en realidad una intoxicación crónica y sutil por benzodiazepinas de larga duración. Me habían estado drogando a fuego lento durante meses para anular mi voluntad. Llegué al Hospital Universitario de La Paz 2 horas después. Encontré a Pedro en una sala de espera privada. Un médico con una bata impecable y una actitud demasiado relajada intentó venderme la misma moto de siempre. Señor Gutiérrez, su nuera ha sufrido un brote psicótico por estrés y agotamiento. Nada grave, solo necesita descanso. Miré al médico. Sabía que su reloj de oro no se pagaba con un sueldo de hospital público. ¿Estrés, doctor? Sonreí sin rastro de alegría. Mi nuera estaba celebrando la compra de un yate mientras se le caía la baba. No me mienta. Pedro se acercó, intentando agarrarme del brazo con sus manos sudorosas. Papá, por favor. Ella solo quería que todo fuera perfecto. Se ha presionado tanto por cuidarte que su cuerpo ha dicho basta. Firma los papeles aquí mismo, el notario puede venir al hospital. Así descansaremos todos. Lo miré de verdad. Vi la desesperación de un hombre que debe dinero a gente peligrosa. Me estaba usando el colapso de su mujer como un chantaje emocional de última categoría. Mañana, Pedro. Mañana lo arreglaremos todo, mentí, dándole una palmadita en la mejilla que lo dejó helado. Salí del hospital y me dirigí a Vallecas. No usé el Bentley,
sino una vieja furgoneta Nissan que guardaba en un almacén de las afueras, la misma con la que empecé a repartir paquetes hace 40 años. Era invisible, un fantasma entre el tráfico madrileño. Encontré a Rosa en un cuarto piso sin ascensor. Estaba aterrada. Don Iván. Pensé que me habrían hecho algo, lloró al verme. Me salvaste la vida, Rosa. Ahora cuéntame todo lo que viste. Rosa sacó un pequeño frasco de cristal ámbar que había rescatado de la basura de Valeria. Es un tranquilizante para caballos, señor. Ella lo mezclaba con su azúcar especial todos los días. Y hay algo más. Rosa bajó la voz. Escuché a Pedro hablar por teléfono con unos hombres. Decía que si no conseguía el control de la empresa este viernes, el grupo de Marbella vendría a por él. No son inversores, don Iván. Son prestamistas. Me metí el frasco en el bolsillo. Tenía el arma, tenía el motivo y tenía a Diego controlando los servidores de la casa. Pero necesitaba el golpe final. No iba a enviarlos a la cárcel para que vivieran de mis impuestos, iba a enviarlos de vuelta al lugar de donde yo vine. A la nada. Rosa, haz las maletas. Te vienes conmigo. Mañana es el gran día de la firma. Pero no será la firma que ellos esperan. Regresé a mi despacho de madrugada. Diego me esperaba allí, tecleando furioso. He entrado en las cuentas personales de su hijo, señor. Está en la ruina. Ha hipotecado hasta su alma. Perfecto, dije, sacando una carpeta de cuero de mi caja fuerte. Diego, quiero que redactes un documento. Vamos a usar el mismo encabezado que el poder notarial que ellos prepararon. Pero vamos a cambiar el cuerpo del texto. Me senté en mi sillón de cuero, mirando las luces de Madrid. Mi hijo pensaba que yo era un viejo acabado. Mañana descubriría que el león puede estar viejo, pero sigue sabiendo cómo despedazar a las hienas. Prepáralo todo, Diego. Mañana les daremos exactamente lo que han pedido. El control de sus vidas. Caminé hacia mi vieja furgoneta Ebro, con los sonidos del tráfico de Madrid convirtiéndose en un rugido sordo en mis oídos. Mi propio hijo y su esposa no solo habían intentado anularme, habían convertido mi hogar en un campo de minas digital y químico. Pero mientras arrancaba el motor de la Ebro, que respondió con un gruñido rudo y fiable de otra época, supe una cosa con certeza. Los imperios no se regalan, se defienden. Me dirigí directamente a un pequeño almacén en un polígono industrial de Getafe. Allí me esperaba Diego. No era un laboratorio de toxicología lo que necesitaba esta vez, sino un centro de mando. Diego había pasado las últimas horas analizando el rastro digital de las medicinas de Valeria. Don Iván, mire esto, dijo Diego, señalando 3 pantallas. No es veneno para matar, es para borrar. Es una variante sintética de escopolamina líquida mezclada con benzodiazepinas. En dosis altas, produce una sumisión química total. Te convierte en un títere que firma lo que le pongan delante y, al despertar, no recuerda ni su nombre. Me senté frente a los monitores. La rabia que sentía era gélida. Durante 3 meses, cada vez que olvidaba las llaves, cada vez que me perdía conduciendo hacia el club de campo o que olvidaba el código de mi propia caja fuerte, no era la vejez llamando a mi puerta. Era mi familia empujándome al abismo. Me habían estado microdosificando para que, cuando llegara el día de la firma, yo aceptara mi incapacidad con alivio. Diego, ¿tienes acceso a los micrófonos del salón principal de la finca? Pregunté. Todo bajo control, señor. El sistema de casa inteligente que instalaron para vigilarle ahora trabaja para nosotros. Me puse los auriculares. Eran casi las 2 de la mañana. En la pantalla de seguridad vi a Pedro entrar en el despacho, seguido de una Valeria que aún caminaba de forma errática tras el incidente del café. Eres un inútil, Pedro. Siseó la voz de Valeria a través del micro.
Casi nos descubre por tu culpa. Si no llega a ser por el médico que tenemos en nómina, ahora estaríamos declarando ante la policía. Yo no sabía que cambiaría las tasas. Lloriqueó mi hijo. Está alerta, Val. Sospecha algo. Tenemos que parar. Parar. El tono de Valeria subió una octava. El grupo de Marbella no va a parar. Si el viernes no transferimos los 7 millones de euros para cubrir tus deudas de juego, nos van a mandar en cajas de cartón a La Moraleja. Necesitamos su firma mañana mismo. Está bien. Susurró Pedro, y oí el sonido del cristal chocando contra la botella de whisky. Mañana lo haremos. Si no firma por las buenas, falsificaré el rastro biométrico con el software que compramos. Total, es solo un viejo estorbando en su propio trono. O es él, o somos nosotros. Me quité los auriculares. El silencio en el almacén de Getafe era pesado. Mi hijo, el niño al que enseñé a conducir, el que heredaría todo de forma natural, estaba dispuesto a borrar mi existencia por 7 millones de deuda con la mafia. Diego, dije, con una voz que no reconocí ni yo mismo. Prepara el documento de dación en pago. Y usa el mismo formato que su contrato de transferencia de poderes. Quiero que parezca el mismo papel. Pero en las cláusulas ocultas, quiero que firmen la confesión de sus deudas y la entrega voluntaria de todos sus bienes personales, casas, coches, cuentas, a favor de la Fundación Rosa Martínez para empleados del hogar. Hecho, don Iván. Y he programado el sistema para que, en cuanto usted pulse un botón en su reloj, la grabación de su confesión de esta noche se envíe automáticamente a la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Al día siguiente, regresé a la mansión. Caminaba apoyado en mi bastón, fingiendo la fragilidad que ellos esperaban. Pedro y Valeria me esperaban en el salón principal con un notario que evitaba mirarme a los ojos. Papá, hemos traído los documentos definitivos, dijo Pedro, intentando ocultar el temblor de sus manos. Firma aquí y todo este estrés desaparecerá. Podrás descansar. Valeria me tendió una pluma con una sonrisa de depredador. Hágale caso a su hijo, suegro. Es lo mejor para todos. Miré el documento. Gracias a la pericia de Diego, la primera página era idéntica a la original, pero el resto era mi sentencia contra ellos. Firmé con un trazo firme. Luego, les pasé el bolígrafo. Como es un traspaso de bienes familiares mutuo, necesito que vosotros también firméis aquí, dije, señalando el anexo. Para que conste que aceptáis las cargas y deudas. Firmaron sin leer. La soberbia es el peor enemigo del criminal. En cuanto Pedro puso el último punto, me levanté del sillón. Tiré el bastón a un lado y me erguí con toda mi estatura. Bueno, dije, recuperando mi voz de mando, ahora que habéis firmado vuestra propia ruina, tengo una noticia. Diego, dale al play. De los altavoces ocultos del salón empezó a salir la conversación de anoche. Es solo un viejo estorbando. O es él, o somos nosotros. La cara de Pedro pasó del blanco al gris ceniza. Valeria intentó abalanzarse sobre la mesa para romper los papeles, pero Diego entró en el salón con 2 agentes de seguridad privada. No te molestes, Valeria, dije con calma. Ese documento que acabáis de firmar reconoce vuestras deudas de juego y transfiere vuestro patrimonio personal para pagarlas. No tenéis nada. Ni vuestras cuentas, ni vuestros coches, ni esta casa. Todo ha pasado a un fondo gestionado por Rosa. No puedes hacernos esto. Soy tu hijo. Gritó Pedro, cayendo de rodillas. Mi hijo murió anoche en esa grabación, respondí. Ahora mismo, la Guardia Civil tiene una copia de vuestro plan de sumisión química. Tenéis 10 minutos para salir de mi propiedad. Salí a la entrada de la casa. Allí, aparcada frente a sus flamantes deportivos que ya no les pertenecían,
estaba mi vieja furgoneta Ebro de 1985. Les arrojé las llaves de la furgoneta a los pies. Empecé con esto y con nada en los bolsillos, dije, mientras los coches patrulla asomaban por la puerta de la finca. Es justo que vosotros hagáis lo mismo. Aprovechad el viaje a la cárcel para pensar en cómo se conduce un negocio de verdad. Me subí a mi coche oficial, con Diego al volante y Rosa en el asiento del copiloto. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor cómo los agentes esposaban a la pareja que intentó robarme el alma. El imperio de los Gutiérrez seguía en pie, pero por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiraba era puro. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. La mañana que me dieron el alta en el Centro de Rehabilitación de Miraflores de la Sierra, tenía exactamente 43 euros en la cartera, una bolsa de plástico con la ropa que llevaba al hospital hace 6 semanas y un teléfono que no paraba de sonar en el vacío. Me quedé en la entrada principal, bajo un cielo del color del agua sucia, y llamé a mi hija por cuarta vez. Saltó directamente el contestador su voz, alegre y grabada en un tiempo que parecía pertenecer a otra vida, me decía que dejara un mensaje. No lo hice. ¿Qué le iba a decir a una grabación cuando lo que necesitaba era una mano? Me senté en el banco de piedra cerca de las puertas automáticas y me quedé mirando a un gorrión que picoteaba algo invisible en una grieta de la acera. Pensé en que un gorrión no necesita que nadie lo lleve a casa, sus alas no entienden de secuelas ni de parálisis. Mi yerno cogió el teléfono al segundo tono, con esa eficiencia fría que siempre me había incomodado. Está ocupada, dijo tajante, antes de que yo pudiera siquiera saludar. Necesito que alguien venga a buscarme. Me dan el alta hoy. Se lo dije el martes a ella y te lo repito a ti. Hubo una pausa cargada de una indiferencia pesada. De fondo oía la televisión, el sonido estridente de un programa de variedades con risas enlatadas. Tenemos muchas cosas entre manos ahora mismo, José. No es un buen momento, dijo él con un suspiro de fingida paciencia. Deberías llamar a un taxi. Y colgó sin esperar respuesta. Mantuve el teléfono en el regazo y volví a mirar los 43 euros que había sacado para contar de nuevo, como si el número pudiera haber mutado por arte de magia. La compañía de taxis más cercana a esta zona de la sierra, a las afueras de Madrid, cobraba una tarifa mínima elevada solo por el desplazamiento, y yo vivía a bastantes kilómetros de allí, en una zona que los taxistas consideran fuera de radio. Ya había hecho las cuentas mentalmente, una y otra vez. Llevaba haciéndolas desde el lunes, cuando mi hija me mandó un mensaje corto y cortante que decía: ya lo solucionaremos. Y luego, el silencio más absoluto. Quiero que entiendas algo antes de seguir. No soy un hombre que llore fácilmente. Me crié en un pueblo de Castilla, en una casa de muros anchos donde mi padre consideraba que llorar no era más que una forma de queja inútil ante lo inevitable. Llevé esa enseñanza conmigo toda la vida. Es como una cicatriz antigua. Te olvidas de que está ahí hasta que el frío o alguien la presiona. No lloré en el entierro de mi mujer, Carmen, hace 11 años, aunque sentía que el mundo se vaciaba bajo mis pies. No lloré cuando los médicos pronunciaron la palabra ictus y le entregaron a mi hija una carpeta llena de papeles sobre atención a la dependencia y secuelas cognitivas. No lloré durante las 6 semanas de terapia ocupacional y ejercicios de logopedia, ni mientras aprendía, con una rabia sorda, a abotonarme la camisa con una mano izquierda que ya no obedecía como antes. Pero sentado en aquel banco de hormigón, con una ropa que me venía grande porque había perdido 8 kilos de puro nervio en el hospital, estuve muy cerca de quebrar mi propia ley. Las puertas automáticas se abrieron detrás de mi espalda con un susurro neumático. Un hombre con un abrigo de lana gris, de corte impecable, salió y se sentó al otro extremo del banco. Estaba concentrado en su móvil y, al principio,
no le presté atención. Intentaba decidir si con mis escasos ahorros me llegaba para un autobús que me acercara un poco a mi destino o si debía tragarme el orgullo, volver a entrar y preguntar en recepción si existía algún tipo de asistencia social para casos de desamparo temporal. En mis 64 años, jamás me había visto en la necesidad de pedir ayuda para algo tan básico como volver a mi propio hogar. Perdone, dijo el hombre, rompiendo mi monólogo interno. Miré hacia él. Era más joven que yo, de unos 40 y pocos, con el tipo de corte de pelo cuidado en peluquería de barrio caro que cuesta más de lo que solía ser mi compra semanal de comida en el mercado. Me miraba con una expresión intensa que no supe descifrar de inmediato. Siento molestarle, insistió. Pero, ¿su nombre es José Sánchez? Pestañeé, sorprendido de ser reconocido en aquel lugar de paso. Así es, respondí con la voz algo ronca por la falta de uso. Se levantó del banco de un salto. Noté que le temblaban ligeramente las manos. Era ese temblor específico de cuando alguien intenta con todas sus fuerzas mantener la compostura frente a una emoción que lo desborda. Probablemente no se acuerde de mí, dijo con un hilo de voz. Me llamo Marcos Vega. Hace unos 28 años, en Madrid, usted me dejó dormir en su sofá durante 3 semanas y me dio 1.200 pesetas de las de entonces cuando yo no tenía absolutamente nada más que la ropa que llevaba puesta. Lo miré fijamente, tratando de encontrar al muchacho en las arrugas de aquel hombre maduro. Lo recordé poco a poco, de la misma forma en que recuperas la sintonía de una radio antigua. La melodía vuelve antes que la letra. Vi a un hombre joven, pálido y asustado, en la puerta de mi antigua casa en la calle de la Encomienda. Era el invierno de 1998, un frío que cortaba la cara. Venía recomendado por mi vecina Adela, que decía conocer a su madre de la parroquia y no podía hacerse cargo de él. Había perdido el piso y el trabajo de la noche a la mañana lo había perdido casi todo. Tenía apenas 20 años y era demasiado orgulloso para ir a un albergue municipal. Yo no tenía mucho, pero tenía un sofá. Mi mujer, Carmen, que siempre tuvo un corazón más grande que nuestra pequeña sala, había preparado el sofá cama con sábanas limpias que olían a suavizante e insistía en darle un desayuno caliente cada mañana antes de que él saliera a buscarse la vida. Marcos, dije, y el nombre pesó en el aire como un ancla. La compostura de Marcos se rompió entonces, solo un poco, agrietándose por los bordes como una porcelana antigua. Se volvió a sentar, esta vez más cerca, invadiendo ese espacio de cortesía que los hombres de mi generación solemos mantener. He pensado en usted y en Carmen muchísimas veces, confesó con una voz que arrastraba el peso de los años. Pasé por delante de su antigua casa en la calle de la Encomienda hace 3 años. Ahora vive otra gente allí, gente joven que ha pintado la puerta de un color que a Carmen no le habría gustado. Le he buscado antes, José, pero nunca logré dar con una dirección actual. Madrid es una ciudad experta en tragar su propio pasado. Nos mudamos poco después de que Carmen falleciera, dije, sintiendo el pinchazo de la memoria. El piso de embajadores se nos quedó grande y vacío a la vez. Llevamos unos 10 años en una casa de campo, subiendo hacia la sierra, cerca de la zona de Manzanares. Buscaba aire limpio, aunque ahora parece que el aire es lo único que me queda. Él asintió en silencio, procesando mis palabras. Luego bajó la vista hacia mi bolsa de plástico de hospital, mi ropa holgada que bailaba sobre un cuerpo que ya no reconocía, y los 43 euros que aún sostenía en la mano porque, sencillamente, me había olvidado de guardarlos. Era la imagen viva de la derrota. José, ¿qué está pasando realmente?, preguntó en voz baja. Tenía ese tono de los abogados que hacen una pregunta cuando ya sospechan que la respuesta es un incendio forestal. Estuve a punto de soltar un nada automático. No estoy acostumbrado a responder con sinceridad a esa pregunta en Castilla, la vulnerabilidad se guarda bajo llave.
Pero había algo en estar sentado en ese banco de hormigón, con la mano izquierda entumecida y un teléfono que me había dado la espalda de forma tan cruel. Había algo que había agotado todo el espacio donde antes solía vivir mi orgullo. Así que se lo conté. Le hablé del ictus, de ese momento aterrador en que me desperté en el suelo de la cocina sin saber cuánto tiempo llevaba allí, viendo las patas de las sillas como gigantes. Le hablé de la ambulancia, de las luces blancas de urgencias y de la operación a vida o muerte. Y luego, de las largas y humillantes semanas en el centro, aprendiendo a caminar en línea recta como si fuera un niño y a formar frases que salieran en el orden correcto, luchando contra una lengua que se sentía de madera. Le hablé de mi hija. De cómo al principio había estado muy atenta, organizando carpetas, tomando decisiones con una eficiencia que me daba miedo, y de cómo esa atención se había ido desgastando con las semanas, como un jersey barato que se llena de bolas y pierde el color tras los lavados. Aún no le hablé de mi yerno. Hay venenos que se administran en dosis pequeñas o no se toleran. Marcos Vega escuchó todo sin interrumpir, con una atención profesional que de pronto se tornaba humana. Cuando terminé, guardó silencio un instante, mirando hacia la sierra. ¿Tiene algún sitio al que ir esta noche?, preguntó finalmente. A mi casa, dije con firmeza. Solo necesito llegar allí. Dormir en mi cama. Yo le llevo. No es una oferta, es una devolución de intereses de aquellas pesetas. No tiene por qué hacerlo, Marcos. Ya ha hecho bastante con escuchar. Dijo mi nombre de la misma forma que solía hacerlo mi mujer cuando me ponía innecesariamente testarudo, con una mezcla de cariño y autoridad que no admitía réplica. Por favor, José. Deje que le lleve. Conducía un coche muy limpio y extrañamente silencioso, uno de esos vehículos eléctricos que van tan suaves que olvidas que estás desafiando a la gravedad. Miré por la ventanilla el paisaje de la Sierra de Madrid, con ese aspecto severo que tiene en noviembre, cuando ya han caído las últimas hojas de los robles y las líneas de las colinas parecen lomos de animales dormidos bajo un cielo de plomo. Siempre me había gustado esta zona. Carmen y yo nos mudamos aquí cuando nuestra hija tenía 7 años porque queríamos que creciera con horizonte, lejos del humo y las prisas de la capital. ¿A qué se dedica ahora, Marcos?, le pregunté, dándome cuenta de que llevaba media hora hablando de mis miserias. Soy abogado, respondió sin pretensión. Llevo sobre todo planificación patrimonial, fideicomisos y protección de activos ante situaciones de vulnerabilidad. Esbozó una pequeña sonrisa que le iluminó la cara. Digamos que usé sus pesetas para pagar la tasa de inscripción en la UNED y el abono transporte para llegar a los exámenes. Usted invirtió en un abogado de familia sin saberlo. Me quedé pensando en la ironía de la vida. A Carmen le habría gustado saber que ese sofá sirvió para algo más que para dormir, dije con un nudo en la garganta. Siento mucho que ella no esté para verlo, añadió él con sinceridad. Cuando aparcamos frente a mi casa, una construcción de piedra y teja que empezaba a verse descuidada, Marco se bajó conmigo. Subió los escalones del porche y esperó con paciencia mientras yo buscaba la llave con mi mano izquierda, que todavía se torpeaba con las tareas que antes manejaba por instinto. Al empujar la puerta, el olor de la casa me golpeó como un mazazo. Estaba cerrada, rancia, impregnada de una ausencia que se sentía física, como una habitación que guarda el frío mucho después de apagar la calefacción. Le había pedido a mi hija que echara un vistazo a la casa 3 veces por teléfono. Era evidente que nadie había cruzado ese umbral desde el día de mi ataque. Había un montón de correo acumulado en el suelo, bajo la ranura de la puerta. 6 semanas de facturas y publicidad. Me agaché con dificultad para recogerlas y Marcos me ayudó de inmediato. Nos quedamos allí, en el pasillo en penumbra, clasificando el montón. Y entonces, Marcos encontró el sobre. Era de un despacho de abogados de la calle Serrano, de esos que tienen nombres compuestos y letras doradas. No me sonaba de nada.
La carta que había dentro tenía 3 párrafos redactados en ese lenguaje quirúrgico de la gente que quiere arrebatarte algo mientras te da las gracias. El núcleo de la cuestión era devastador. Mi casa estaba siendo tasada como un activo potencial para la consideración de un ingreso en una residencia privada de lujo, y mi representante, mi hija, había iniciado una consulta preliminar sobre opciones de curatela representativa. Lo leí 2 veces, sintiendo que el suelo se inclinaba. Se lo pasé a Marcos. Él lo leyó una sola vez, pero su expresión se transformó en una máscara de piedra. José, dijo con voz gélida, ¿exactamente cuándo designó a su hija como representante para decisiones sanitarias? Firmé unos papeles en el hospital, a los pocos días de despertarme, dije, sintiendo un sudor frío. Dijeron que era el protocolo habitual para que ellos pudieran hablar con los médicos. ¿Y firmó algo más? ¿Algún documento ante notario que viniera al hospital? ¿Quizás un poder preventivo? Hice memoria. Había habido muchos papeles en carpetas de plástico. Yo estaba en aquellos primeros días oscuros, cuando mi pensamiento era una sopa espesa y nublada. Recuerdo a mi yerno en la habitación, estaba muy servicial, muy eficiente, pasándome hojas para firmar por mi bien mientras mi hija estaba junto a la ventana, evitando mirarme, absorta en su móvil. Marcos me observaba con una fijeza inquietante. No sé exactamente qué firmé, admití, y por primera vez sentí un miedo que no tenía nada que ver con la medicina. Dobló la carta con un cuidado casi obsesivo y se la guardó en el bolsillo interior del abrigo. Necesito que confíe en mí, José. ¿Puede hacerlo? Lo miré a los ojos. Este hombre que había dormido en mi sofá en el 98, que se había comido los huevos fritos de Carmen durante 3 semanas, estaba allí en mi pasillo con mi futuro robado metido en su bolsillo. Sí, dije. Confío. Lo que aún no sabía era cuánto tiempo llevaba fraguándose aquella traición. Mi yerno había sido paciente, con esa paciencia depredadora de quien espera que la presa se debilite. Se había casado con mi hija hacía 11 años. Nunca confié en él, pero guardé ese recelo en el mismo cajón donde guardo mis emociones. Bajo llave. Mi hija le quería, o eso creía ella. Él era encantador, pero con ese encanto de los vendedores de inmuebles que ven activos donde otros ven hogares. Mi casa y el terreno circundante estaban en una zona de la sierra donde el valor del suelo se había disparado. Yo la compré por una miseria hace décadas. Según las tasaciones actuales que él manejaba en secreto, valía casi 450.000 euros. Yo no lo sabía. Yo solo vivía en mi casa, cultivando tomates y esperando a que llegara el domingo para llevarle flores a Carmen. Mi yerno, en cambio, solo veía números en un balance que quería cuadrar a mi costa. Marcos me lo explicó todo con una calma pedagógica, extendiendo sobre la mesa de madera de la cocina los documentos que su despacho había solicitado por vía de urgencia y los que él mismo había rastreado en el registro. Había un poder preventivo notarial, de un alcance alarmantemente amplio, firmado con mi letra, una caligrafía que seguía pareciendo la mía, aunque el trazo delataba el temblor de una mano que aún no recuperaba su brújula. Este documento, José, le otorga a su yerno y a su hija una autoridad casi total sobre sus decisiones financieras y patrimoniales, explicó Marcos, señalando una cláusula con el capuchón de su pluma. Pero en derecho, nada es inamovible si se demuestra que el consentimiento estaba viciado. Hay motivos sólidos para impugnarlo, especialmente considerando su estado neurológico en la fecha de la firma y el hecho de que no hubo ningún testigo independiente que no fuera parte interesada. Me quedé mirando el vapor que subía del café, que se iba enfriando ante mí. Sentí una punzada de frío que no tenía nada que ver con el noviembre de la sierra. Mi hija. Balbuceé, ¿crees que ella sabe lo que esto significa realmente? ¿Entiende que me están borrando legalmente? Marcos guardó un silencio profesional, uno de esos silencios donde se escucha claramente lo que no se quiere decir por cortesía. Creo,
respondió finalmente con suma cautela, que hay personas que, atrapadas en matrimonios complejos, eligen saber mucho menos de lo que sospechan. La ceguera voluntaria es una forma de supervivencia, José. Había visto a mi hija amar a ese hombre durante 11 años. La había visto transformarse, casi imperceptiblemente, en alguien que pedía permiso con la mirada antes de aceptar un segundo plato de comida o una invitación al cine. Alguien que se disculpaba por opiniones que ni siquiera había terminado de expresar. Alguien que, cuando yo la llamaba los domingos, siempre hablaba en un tono inusualmente bajo, como si el volumen de su propia esencia se hubiera bajado para no molestar el silencio de él. Me había repetido a mí mismo que no era asunto mío. Que ella era adulta. Que, a su manera, sería feliz. Había mantenido ese pensamiento encerrado en el cajón de las cosas que duelen demasiado. Marco se quedó a cenar esa primera noche. Luego, decidió instalarse en la habitación de invitados. La calefacción de gasoil había estado apagada 6 semanas y la casa de piedra tardaba una eternidad en recuperar el calor. Dijo que no se sentía bien dejándome solo hasta que el hogar fuera mínimamente habitable. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de despuntar sobre los picos de la sierra, ya estaba de nuevo en la mesa con el portátil encendido y una estrategia legal que parecía haber estado puliendo en sus sueños. Al verlo allí, tan decidido, pensé que a Carmen le habría fascinado este hombre. Ella siempre tuvo debilidad por la gente que llega cuando todos los demás se han ido. Mi hija llamó esa tarde. Respondí al segundo tono, sintiendo el peso del teléfono en mi mano izquierda. Me preguntó cómo estaba con una voz pequeña, casi infantil. Le dije que estaba en casa. Hubo una pausa eterna, un vacío donde cabía todo el arrepentimiento del mundo por no haber estado en la puerta del hospital. Siento lo de ayer, lo de no haber ido a recogerte, dijo. Las cosas se han complicado mucho en el trabajo y con la casa nueva. Lo sé, la interrumpí, sin querer escuchar más excusas. ¿Tú estás bien? ¿Necesitas algo de aquí? Pensé en la carta del bufete de Serrano que ardía en mi bolsillo. Pensé en el poder firmado entre brumas de analgésicos. Pensé en mis tierras, esas que ahora valían una fortuna que yo nunca pedí. Tengo algo de ayuda, añadí con intención. Hubo otra pausa, esta vez erizada de sospecha. ¿Qué tipo de ayuda, papá? Un viejo amigo, alguien de los tiempos de la calle encomienda. No te preocupes por mí. Volvió a llamar 3 horas después, pero esta vez no respondí. Estaba absorto revisando folios con el asistente de Marcos por altavoz. Llamó 2 veces más antes de las 9. A la cuarta, descolgué. ¿Quién es exactamente esa persona que está contigo? Preguntó ella. Su voz tenía un filo nuevo, esa aspereza que nace de la ansiedad ajena proyectada a través de un ser querido. Era la voz de mi yerno hablando por su boca. Se llama Marcos Vega. Es abogado, un excelente abogado. Me está ayudando a poner en orden unos papeles que, al parecer, yo no estaba en condiciones de entender. El silencio al otro lado fue absoluto. Era el silencio de quien descubre que el tablero de juego ha cambiado y que las piezas ya no se mueven según su voluntad. Papá, dijo ella, con un tono que pretendía ser razonable, no necesitas abogados. Estás convaleciente. Solo tienes que centrarte en tu recuperación y dejar que nosotros nos ocupemos de lo aburrido. Me estoy centrando en mi recuperación, hija. Y recuperar mi nombre y mi casa es la parte más importante del tratamiento. Dijo que vendría al día siguiente. Acepté, porque es mi hija y llevo 36 años entrenado para decirle que sí, un hábito que sobrevive incluso a la traición. Vino sola. Supe nada más verla bajar del coche que no se lo había dicho a él. Estaba más delgada, con ojeras profundas que sombreaban sus ojos, unos ojos que son el vivo retrato de los de Carmen. Esa mirada siempre ha sido mi punto débil.
Marcos, con una elegancia táctica, se retiró al porche de atrás con su ordenador, dándonos el espacio que solo un padre y una hija pueden ocupar. Nos sentamos en la cocina. Le serví un café bien cargado, siguiendo el ritual mudo de mi madre. Poner una taza humeante frente a alguien es decir estoy aquí y te escucho. Ella rodeó la taza con las manos, buscando el calor, pero no bebió. Quiero explicarte cómo pasó, papá, empezó a decir, y las palabras empezaron a brotar como agua de una presa rota. Habló durante más de una hora. Me habló del terror absoluto que sintió tras mi ictus, de la rapidez con la que los médicos pedían firmas y autorizaciones. Me habló de su marido, de cómo él se había erigido en el pilar de la gestión, de lo aliviada que se sintió al tener a alguien fuerte que manejara los seguros y la burocracia mientras ella solo podía llorar en los pasillos. Juró que no había leído cada página de lo que me dio a firmar, confió ciegamente en el criterio de él. No sabía nada de la consulta de curatela ni de la tasación de la casa para una residencia privada. Miré su rostro con la intensidad de quien busca una verdad oculta. Soy su padre. La conozco desde que era un bebé furioso y arrugado, sé distinguir sus mentiras de sus verdades. Y en ese momento, no mentía. Era algo más triste. Era una mujer que había construido su realidad sobre la confianza en un hombre que resultó ser un arquitecto de sombras. Estaba empezando a ver los cimientos de su matrimonio y lo que veía la aterrorizaba. Me juró que la carta del despacho de Serrano era un trámite estándar, sollozó. Dijo que era para protegernos a todos y la cosa empeoraba. Tengo 64 años, hija, dije con suavidad pero con firmeza. Tuve un susto médico, pero no soy un mueble que se pueda tasar y tasar para quitárselo de encima. Ella hizo una mueca de dolor físico. Lo sé, papá. No eres un anciano y no estás solo. Algo cambió en su expresión, un destello de la niña valiente que solía subir a mis hombros para ver los fuegos artificiales. En ese momento, Marcos volvió a entrar. Mi hija le estrechó la mano con firmeza. Él le explicó los hechos, despojados de adjetivos, en ese lenguaje jurídico que separa lo que es de lo que parece ser. Ella hizo preguntas inteligentes, directas. Vi cómo su mente, esa que mi yerno había intentado adormecer durante una década, despertaba de golpe. Ver ese regreso fue el mejor ejercicio de rehabilitación que he hecho en mi vida. Durante la reunión, el teléfono de ella vibró 3 veces sobre la mesa. El nombre de su marido iluminaba la pantalla. Ella no lo cogió. Simplemente le dio la vuelta al móvil y siguió escuchando a Marcos. Lo que siguió no fue un único acontecimiento dramático de película, sino una serie de pequeñas victorias que se acumularon en silencio, como la nieve sobre las cumbres de la sierra. Marcos, con una diligencia que me dejaba asombrado, presentó los documentos para impugnar aquel poder preventivo, alegando vicio en el consentimiento por deterioro cognitivo transitorio en el momento de la firma e influencia indebida por parte de terceros. En el transcurso de ese peritaje, Marcos encontró grietas aún más profundas. Descubrió una solicitud de segunda hipoteca sobre mi propiedad tramitada a mis espaldas, un movimiento arriesgado que buscaba liquidez inmediata a costa de mi techo. También confirmó que el bufete de la calle Serrano no era una entidad dedicada al bienestar de los mayores, sino una firma especializada en ingeniería patrimonial que ya había colaborado con mi yerno en 2 operaciones inmobiliarias anteriores. Nada de esto estaba oculto bajo 7 llaves, era el tipo de arquitectura legal que resulta invisible para quien confía ciegamente en la persona que sostiene el bolígrafo, pero que brilla con luz propia ante los ojos de un experto que sabe dónde buscar. Mi hija se mudó a la habitación de invitados 2 semanas después de aquella catarsis en la cocina. Me dijo que era algo temporal, un refugio mientras aclaraba los escombros de su vida. Le dije que la casa era suya por derecho y por afecto, y que podía quedarse hasta que el mundo dejara de temblar bajo sus pies. Preparé la habitación con sábanas limpias que olían a sol y a lavanda. Creo que es una de las expresiones de amor más prácticas y hermosas que existen. Un cuarto ordenado que dice en silencio.
Aquí estás a salvo y eres bienvenida. Mi yerno me llamó una sola vez durante ese periodo. La conversación duró apenas 4 minutos, pero parecieron siglos. Empezó con una contención gélida, casi profesional, pero pronto la máscara se le cayó. Usó la palabra desagradecido con una rabia que me sorprendió. Me acusó de haber envenenado la mente de su mujer y de ponerla en su contra. Yo, con la calma que te da haber estado a punto de perderlo todo, le respondí que lo único que había hecho era abrir las ventanas para que ella tuviera toda la información y pudiera decidir por sí misma. Dijo que Marcos Vega no era más que un oportunista, un extraño que manipulaba a un viejo vulnerable. Esa frase me dolió más de lo que quise admitir, en busca de una jugosa herencia futura. Lo pensé un momento, mirando por la ventana hacia el huerto vacío. Mira, le dije, Marcos Vega condujo 35 kilómetros para sacarme de un centro de rehabilitación cuando nadie más respondió al teléfono. Y lo hizo porque hace casi 30 años yo le dejé dormir en mi sofá cuando no tenía nada. Saca de eso la conclusión que prefieras, pero no vuelvas a llamar a esta casa. Y colgué, sintiendo que un peso muerto se desprendía de mi pecho. Marcos y yo establecimos una rutina durante esas semanas que resultó asombrosamente natural. Venía desde Madrid los fines de semana, huyendo del ruido de la capital. Cenábamos juntos los sábados, él me contaba casos de derecho que parecían puzzles imposibles, y yo le contaba la historia de estas tierras de la sierra, que en los años 40 eran campos de labor y pasto. Veíamos el fútbol con el volumen demasiado alto porque, como descubrimos entre risas, los dos sufrimos de la misma sordera en ciertas frecuencias. Fue extremadamente cuidadoso con mi hija. No distante, sino respetuoso, con esa delicadeza que se tiene con alguien que está sanando de una fractura interna. Ella estaba haciendo el trabajo lento y doloroso de separar lo que realmente creía de lo que le habían programado para creer durante 11 años de matrimonio. No hay atajos para ese tipo de reconstrucción. Un sábado de diciembre, mientras los tres compartíamos la sobremesa, mi hija miró a Marcos y le hizo la pregunta que llevaba tiempo rondándole. ¿Por qué haces todo esto? Realmente no le debes nada a mi padre después de tanto tiempo. Marcos rodeó su taza de café con las manos y guardó silencio, buscando las palabras exactas. En enero de 1998, comenzó, yo era un crío de 20 años que lo había perdido todo en la misma semana. Hacía un frío que se te metía en los huesos. Tenía poco dinero y una bolsa de lona con 4 trapos. Adela, la vecina de vuestro antiguo piso en Embajadores, me dijo que había un hombre en la calle de la Encomienda que quizás podría ayudarme. Llamé a su puerta esperando, en el mejor de los casos, la dirección de un albergue municipal. Hizo una pausa necesaria. Vuestro padre abrió la puerta, me miró de arriba abajo y solo dijo: Entra, muchacho. Hace frío. Y Carmen, vuestra madre, ya estaba preparando el sofá cama antes de que yo pudiera dar las gracias. Mi hija me miró con una mezcla de asombro y ternura. No me preguntó qué había hecho mal para acabar así, continuó Marcos. No me pidió explicaciones ni me juzgó. Solo me dijo que podía quedarme hasta que me recuperara. Y luego se volvió al salón a seguir con sus cosas, como si acoger a un extraño fuera la cosa más normal del mundo. Aquel dinero de las pesetas me sirvió para la primera matrícula. Trabajé de noche en almacenes y viví en un cuarto minúsculo, pero pude estudiar. He pensado en ellos cada día de mi carrera. Así que no le debo nada a José, pero elijo estar aquí. Hay una diferencia abismal entre la deuda y la lealtad. El asunto legal se resolvió definitivamente a principios de año. La curatela fue desestimada y el poder notarial anulado. Mi yerno contrató a su propio abogado, hubo un intercambio de cartas tensas y luego, un silencio que se volvió permanente. Mi hija pidió el divorcio en febrero. No hubo celebraciones en casa, no hay nada que festejar en el fin de un proyecto de vida de 11 años, en el desgarro de una familia. Ella lloró durante semanas.
Y yo me senté con ella cada noche, de la forma en que mi propio padre nunca supo sentarse conmigo. Aprendí de Carmen que acompañar el dolor de alguien no es un signo de debilidad, sino el acto de valor más puro que existe. En marzo, ella encontró un piso en un pueblo cercano. Ahora viene a cenar 2 veces por semana. Poco a poco, con la llegada de la primavera, he visto cómo su volumen vital vuelve a subir. Opiniones firmes, risas que ya no se cortan a mitad de camino y una disposición a discutir conmigo sobre el Madrid o el Athletic que había echado de menos más de lo que imaginaba. En abril, Marcos me llevó a cenar a un asador de la sierra para celebrar que las escrituras de la propiedad estaban blindadas. Quiero pagarte tus honorarios, Marcos, le dije con seriedad. Es lo justo. Él me miró por encima de las copas de vino. Voy a decirte lo mismo que tú me dijiste en el 98, José. No seas tonto. Me reí de verdad por primera vez en meses. Yo nunca te dije eso, no seas embustero. No, admitió él con una sonrisa pícara, pero lo habrías dicho si hubiera intentado pagarte el sofá. Hay algo que sucede cuando dos personas se encuentran a través de la distancia del tiempo. Es algo distinto a la amistad convencional, es el reconocimiento de que alguien se ha convertido en parte de la estructura de tu existencia sin haberlo planeado. Marcos empezó a llamar los domingos por la tarde, el espacio que Carmen ocupaba conmigo durante 30 años. Ahora hablamos de su trabajo, de mis tomates y de la vida. En mayo, Marcos me soltó una propuesta. Quería abrir una pequeña oficina satélite en la zona para llevar temas de herencias y derecho para mayores. Decía que la sierra estaba desatendida y que la necesidad de protección era real. Yo tengo una habitación libre, le dije. La sala delantera, la que da al porche. Tiene una luz magnífica para leer documentos y espacio para un buen escritorio. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. José, esa es tu casa. Tu intimidad. Es mi casa con una habitación que pide a gritos ser usada, insistí. Me crié viendo a mi padre dejar el granero a quien lo necesitaba. Un despacho es menos que un granero. Úsala. Y la usó. Para el verano, un modesto cartel de madera indicaba su despacho al final del camino. 2 veces por semana, un pequeño desfile de gente pasa por mi puerta. Parejas mayores con sus mejores galas, jóvenes preocupados por el futuro de sus padres, gente que descubre que el duelo viene siempre con papeleo. Marcos se reúne con ellos y yo, cuando el ambiente parece pesado, traigo café. Escucho el murmullo de las voces a través de la pared. Es el lenguaje práctico de un hombre que ayuda a otros a proteger lo que han tardado una vida en construir. He pensado mucho sobre la protección este verano. Mi yerno miró este terreno y vio un número. Marcos miró este mismo suelo y vio el lugar donde yo cultivaba tomates y donde Carmen plantó las hortensias que aún florecen cada agosto, aunque nadie se lo pida. Esa es la diferencia entre valorar las cosas y valorar a las personas. No cuento esto para parecer un santo. En 1998 no fui especialmente sabio, solo tenía un sofá libre y Carmen tenía sábanas de sobra. No hubo heroísmo, solo decencia ordinaria. Pero he aprendido que esa decencia se capitaliza con los años. Un gesto sencillo en enero puede viajar 28 años y volver convertido en un abogado que te salva la vida en un aparcamiento. La bondad, como decía Carmen, es una forma de fe. No siempre regresa, pero el objetivo no es el retorno, sino ser el tipo de persona que abre la puerta. Tengo 64 años. Tuve un ictus y he vuelto a aprender a vivir. Tengo mis tierras y una sala con buena luz donde se hace justicia. Tengo una hija que ha recuperado su voz. Y tengo a un hombre llamado Marcos Vega que conduce 35 kilómetros para verme porque hace 3 décadas le dije. Entra. Hace frío. No tengo a Carmen, y esa ausencia es un miembro perdido que ya no volverá. Pero he aprendido a caminar con esa silueta integrada en la mía.
Tengo una familia elegida, construida no por el azar de la sangre, sino por la acumulación de elecciones correctas. Mi hija me preguntó qué quería que la gente sacara de todo esto. Se lo dije claro. Diles que no tiene por qué ser algo grande. Un sofá, una cena, un gesto. Diles que son las cosas pequeñas las que viajan más lejos, porque son las únicas que el corazón realmente puede cargar. Ella lo anotó en su cuaderno. Creo que a Carmen le habría gustado el final de esta historia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.